corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Santo, santo, santo. Dígaselo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Levanta tu voz. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Una vez más, digámosle: Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Y porque santo eres tú. Sí, Jesús, porque santo eres tú. Sí, Jesús. Gloria a Dios. Mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale esas palmas, hermanos. Mira, Él es digno de tu adoración. Él es digno de nuestra adoración. Qué hermoso es poder cantarle a Dios con esa libertad, hermanos, que sale de lo más profundo del corazón. En la adoración, hermanos, hay fortaleza, sanidad. Todo lo negativo que quizás tú vengas de allá, de afuera, y lo traigas, cuando tú le adoras a Dios, hermanos, todo eso se va. Amén. Le doy gracias a Dios, hermanos, por este grupo de alabanza. Gracias, mis hermanos. Qué bendición, hermanos. ¿Cuándo le pueden dar un aplauso al Señor, hermanos, por la vida de nuestros hermanos y hermanas? Y también le quiero dar la bienvenida, hermanos, a una jovencita que hoy nos está visitando, hermanos. Ella se llama Ashley, es la hija de nuestro hermano Luis, hermanos. Dios te bendiga, Ashley. Que estamos contentos de que nos estés visitando y eres más que bienvenida aquí. Dios tiene un propósito para tu vida, amén. Vamos al libro de Éxodo, hermanos, al libro de Éxodo capítulo 17. Y hoy queremos, hermanos, sabemos que Dios siempre habla, hermanos, a nuestras vidas. Desde el momento que tú abres la escritura, hermanos, Dios ya está listo para hablar a tu vida, amén. La pregunta es, ¿estamos listos nosotros? ¿Verdad? Entonces, vamos a preparar nuestro corazón, hermanos. Ya deberíamos de venir con el corazón preparado. Pero mira, si hay algo en tu mente que te esté perturbando ahorita, una preocupación, algo que está en tu mente, hermanos, mira, pídele al Señor, dile: Señor, no quiero esto ahorita en mi mente. Ahorita lo que quiero es tener tu palabra en mi mente. Desecha todo aquello que quizás quiera perturbarte para que no escuches y recibas lo que Dios hoy tiene para ti. Éxodo capítulo 17, versículo del 11 al 13. Cuando lo tengas, con un fuerte amén, me lo puede hacer notorio, amén. Vamos a darle lectura y lo vamos a hacer honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su hermoso Espíritu Santo que aquí está con nosotros hoy presente.
Y dice así, dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza para que dice, hasta que se puso el sol. Y luego en el versículo 13 dice, y Josué deshizo, o sea, derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amantísimo Dios, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de los ejércitos, Señor. Tú eres quien pelea nuestras batallas, Padre amado. Hay batallas, Señor, que son sumamente difíciles para humanamente vencerlas, mi Dios. Pero Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios, el Dios de los ejércitos. Ese Dios que pelea nuestras batallas, ese Dios que nunca jamás ha perdido una batalla, Señor. Hoy estamos en tu presencia, Padre, Señor, bajo la guianza y dirección de tu Espíritu Santo para recibir lo que hoy tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, te lo pedimos, suplicamos, háblanos, Señor, que tu pueblo escucha, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Puedes tomar tu asiento, mi amado hermano, en esta hermosa hora. Y hoy, hermanos, quiero dar esta enseñanza de la palabra, este sermón, esta prédica, bajo el título, la unidad que atrae la gloria de Dios. ¿Cuántos saben, hermanos, que donde hay unidad, ahí se mueve la gloria de Dios de una manera sobrenatural? Porque la palabra de Dios bien nos dice que un reino dividido no prevalecerá. Pero cuando hay unidad en la casa de Dios, cuando hay unidad en medio del pueblo de Dios, créeme que la gloria ahí se mueve de una manera sobrenatural. Quiero empezar a predicar, hermanos, mira, con esta palabra, que la batalla, bajo la batalla que revela el poder de la unidad. Quiero, hermanos, que nos enfoquemos en esa parte. Mira, la batalla que revela el poder de la unidad. Hermanos, mira, iglesia, ¿quién de aquí no tenemos batallas o luchas que diariamente, hermanos, tenemos que pelear, que tenemos que luchar? Yo pienso que todos, hermanos, todos enfrentamos batallas en la vida en general, en nuestras familias, batallas en los ministerios que a veces llevamos a cabo, en la vida espiritual, batallas, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida, batallas en nuestro trabajo, batallas en nuestras escuelas para los jóvenes que aún están en la escuela. Todo mundo, hermanos, pasamos un proceso de batallas en la vida. Y muchas de esas batallas, hermanos, nosotros a veces siempre tenemos que pedir al Señor que nos fortalezca para poder sobrepasar y aún vencer esas batallas. Israel, hermanos, acababa de salir de Egipto. Aún estaban en el desierto. Pero era un pueblo, hermanos, recién liberado. Apenas habían salido de Egipto para ir camino hacia la tierra prometida. O sea que era un pueblo recién liberado, sin ejército profesional, sin experiencia militar, ni territorios, pero iban camino hacia un destino y propósito divino. ¿Cuántos dicen amén? Y es el mismo camino por el cual tú y yo vamos, amados hermanos.
Quizás nosotros humanamente hablando, hermanos, somos personas sin ejército profesional, hermanos, sin experiencia militar, hermanos, pero lo que tenemos en común este pueblo y nosotros es de que, hermanos, quizás muchos de nosotros aún vamos en el desierto, pero lo seguro es que vamos caminando hacia un destino y un propósito divino, al igual que el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando ellos iban en este camino, hermanos, dice la palabra de Dios que de pronto, hermanos, de pronto se levanta un ejército enemigo llamado Amalek, y los ataca por sorpresa. Ahora, Amalek representa las fuerzas del enemigo espiritual que se levantan cuando el pueblo empieza a avanzar hacia la promesa. O sea que este espíritu, este enemigo, se levanta contra ti. No cuando tú estás quieto, no cuando tú estás cómodo, sino cuando tú te determinas a levantarte para avanzar a otro nivel espiritual. Este enemigo, este espíritu llamado Amalek, se levanta, hermanos, contra aquellos que avanzan hacia el destino de Dios, hacia el propósito de Dios. Este es un espíritu que los trata de detener, los quiere tener estancados. Es más, es un espíritu que no quiere que tú salgas del desierto, sino que permanezcas en el desierto. Y sí, hermanos, sí, iglesia, ese es un espíritu, hermanos, que se levanta contra personas que tienen destino y propósito divino. ¿Cuántos de aquí tenemos destino y propósito divino, hermanos? Yo creo que todos, hermanos, créelo, tú tienes un destino, tú tienes un propósito divino, iglesia. Entonces prepárate, porque este espíritu, tarde que temprano, se va a levantar contra ti, contra nosotros. Y mira, y la única intención de Amalek es detenerte, no dejarte avanzar, detenerte en el destino divino, para que tú no cruces al otro lado del desierto. En otras palabras, Él quiere permanecerte, quiere que tú permanezcas en ese desierto, que no avances, que no prosperes, que no veas las bendiciones de Dios. Y mira, iglesia, así como este espíritu se levantó contra el pueblo de Israel en aquellos tiempos, iglesia, así hoy el diablo se va a oponer contra nosotros, hermanos. Se va a oponer. ¿Para qué? Para que tú y yo no lleguemos a recibir las bendiciones, hermanos, que Dios tiene para ti, ¿verdad? Él se va a oponer, hermanos, para que no llegues a recibir las bendiciones de entrar en nuestro Canaán espiritual. Él quiere que tú y yo nos quedemos atrapados en el desierto. Eso es la intención de este espíritu llamado Amalek. Pero déjame decirte, hermanos, pero Dios nos muestra que la victoria, hermanos, que la victoria en estas batallas no dependen solo de la fuerza individual, sino con dependencia de Dios, con oración y unidad del pueblo de Dios. Y ahorita vamos, ¿por qué estoy diciendo esto? Mira lo que nos dice el versículo 8, si retrocedemos un poco. En el versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. En otras palabras, hermanos, esto es algo poderoso. Estas palabras que Moisés le dijo a Josué. Y esta palabra, hermanos, me llama mucho la atención, porque Moisés convocó a gente voluntaria. Mira lo que está diciendo. No le dijo: agárralos a la fuerza y llévatelos para que peleen. No. Moisés convocó a gente voluntaria. Escucha bien, iglesia, porque esto es bien importante. Moisés convocó a gente que entendía que hay una batalla,
que hay una guerra. Y le dice, mira, escógeme a hombres que estén dispuestos a pelear. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios aquí hay que están dispuestos a pelear por tu familia, iglesia? Que están dispuestos a pelear por tus hijos, por tus nietos, por tus nietas. Que no están dispuestos a soltarle a tus hijos, a tu familia, a tu matrimonio, a las acechanzas del enemigo. Hermanos, tú y yo tenemos que levantarnos a pelear. Pelear por la bendición que Dios nos ha dado, por lo que es nuestro, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios, hermanos, no está contando con todo el mundo. Dios está contando con gente que camina sobre los planes de, hermanos, de su perfecta voluntad. Dios ha llamado a un ejército de guerreras y de guerreros, personas que estén determinados a pelear donde otros no quieren pelear, que estén determinados a avanzar donde otros no quieren avanzar. ¿Cuántos dicen amén? A eso se está llamando Dios. Y antes de que se acabe este sermón, yo pienso que todos aquí seamos estos hombres, estas mujeres determinados, determinadas a avanzar y pelear por lo que es de nosotros, hermanos. Mira, iglesia, creo que como iglesia necesitamos despertar a la realidad. Porque el anhelo del corazón de Satanás es destruir tu casa, destruir tu matrimonio, destruir a tus hijos y tus hijas. Es por eso que lo primero que hizo Josué fue convocar a gente que estuvieran dispuestos a pelear. ¿Cuántos de aquí son hombres y mujeres de Dios dispuestos a pelear la buena batalla de la fe? Al enemigo, déjame decirte una cosa, al enemigo no se le huye. Al enemigo no se le corre. No, iglesia. El enemigo ciertamente se va a levantar para no dejarte avanzar. Pero mira, al enemigo no debemos de huir de él. Al enemigo no se le corre. Y yo quiero, hermanos, yo vine a hablar con gente que el enemigo lo ha querido intimidar, que te ha querido robar tu matrimonio, que ha querido robar tus finanzas, tu salud. Tienes que levantarte en guerra, iglesia. Tenemos que levantarnos en guerra. Amén. El pueblo de Israel, hermanos, no estaba. Mira, déjame decirte una cosa. Cuando, y mediten estas palabras, cuando Moisés, cuando dice la palabra de Dios en el versículo 8 que Amalek se levantó y vino a atacarlos, vino a causar guerra contra ellos. Y Moisés, hermanos, luego se levanta. Mira, el versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Qué le dice en el versículo 9? Y esto me llama la atención. Mira, y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Contra Amalek. Mira, hermanos, déjame decirte que el pueblo de Dios era un pueblo que no estaba acostumbrado a usar espada. Ellos estaban recién salidos de Egipto, donde eran esclavos, donde quizás ni siquiera sabían usar una espada. O quizás, hermano, mira, quizás ni sabían usarla, quizás las tenían, pero a lo mejor no sabían ni cómo usarlas muy bien. Porque ellos no eran hombres de guerra, ellos no eran guerreros, ellos eran esclavos. A ellos jamás se les había dado una espada. Entonces es muy posible que ellos ni siquiera sabían cómo usar la espada. Entonces, si uno se pone a meditar esto, cómo Moisés le dice: ve pues y pelea contra Amalek. Amalek era un ejército que eran hombres guerreros de experiencia, hombres que triunfaban, hombres que no perdían las batallas. Ahora Moisés le dice: Josué, levántate y escoge a hombres que estén dispuestos a pelear contra Amalek. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Está diciendo: escoge a varones que se atrevan a creerle a Dios de lo que Él va a hacer con nosotros y por nosotros.
porque sabemos que muchos de ellos no saben pelear, pero escoge a hombres que le crean a Dios. ¿Cuánta gente hay aquí que le cree a Dios, amada iglesia? Entonces Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. No importa que tú no sepas cómo pelear la buena batalla, no importa que tú no entiendas, no importa que tú no tengas la noción cómo se hace, pero si tú le crees a Dios, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel no estaba acostumbrado a usar espadas, y muy posible que ni sabían usar la espada. Pero lo que sí sabían, allá hay algo que sí sabían. Lo que sí sabían ellos es que el Dios que había derribado al faraón y a todo su ejército era el mismo Dios que estaba dispuesto a pelear por ellos. Eso es algo que sí sabían. ¿Cuántos de aquí saben que Dios pelea tus batallas, hermano? Pero a veces como que se nos olvida, y a veces queremos hacer a un lado a Dios y decir, no, yo peleo esta batalla yo solo. No, te va a ir mal. Me va a ir mal si yo me atrevo a pelear las batallas solo. Entonces, dice la Biblia que Moisés dice en el versículo 9, dice: mañana, primeramente le dice a Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Y le dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Wow. Y la vara de Jehová estará conmigo. La vara de Dios representa autoridad, poder, y no poder humano, poder de Dios. Entonces, hermanos, él le dice: yo estaré. Y mucha gente se pregunta: no, pues Moisés collón, ¿por qué le huye? ¿Por qué no va a pelear él? Porque él se sube hermanos, para allá vamos. La unidad del pueblo fue lo que les dio la victoria. Cada quien estaba colocado en su posición para cubrir todas las áreas espirituales posibles para tomar victoria. Entonces Moisés le dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Jehová estará en mi mano. Y dice la Biblia que Josué obedeció, y Josué salió a la guerra. A veces qué difícil es obedecer a nuestros líderes, ¿verdad? A veces nos cuesta tiempo. Ya iba a decir a veces. A veces nos cuesta someternos, ser obedientes. Pero aquí dice que Josué obedeció, y él salió a pelear esa guerra, esa batalla. En este momento, hermanos, mira, y es en este punto, en este momento, que Dios ha puesto esta palabra en mi corazón, porque hay Josueces que se tienen que levantar a la guerra. Hay Calebs, hermanos, que necesitan levantarse para pelear esa guerra espiritual en la cual estamos constantemente. Es tiempo de despertar a los Josués. Es tiempo de despertar a los Calebs. Y cuando hablo de Josués y Calebs, también me estoy refiriendo a mujeres guerreras que forman parte del ejército de Jehová, mi amado hermano. Porque sabes que hay mujeres verdaderamente guerreras, hermanos, que muchas veces nos ponen el ejemplo a nosotros los varones. ¿Cuántos dicen amén, varones? Entonces, mi amado hermano, mira, Dios ha puesto esta palabra en mi corazón porque, hermano, sinceramente yo creo que hay muchos Josueces, muchos Calebs que necesitan levantarse, hermanos, y despertar y pelear esa buena batalla. Hay un ejército que está siendo convocado por el Espíritu de Dios para que se levanten a pelear la buena batalla de la fe. Moisés sube al monte con la vara de Dios, con la vara de Jehová. La vara es símbolo de autoridad espiritual. Mientras Josué y el pueblo desciende al valle a pelear y defender su propósito divino,
Y lo que ocurre en este monte revela una gran verdad. ¿Qué es lo que ocurre en aquel monte? Aquí tenemos dos escenas. Moisés, el líder de toda aquella multitud. Tenemos la escena de que Moisés sube al monte. Sube con dos varones. Sube con Aarón y con Hur. Y la vara de Jehová en su mano, en la mano de Moisés. Tenemos la escena de cómo ellos van escalando, van subiendo hasta la cima. No dice a medio camino, no, hasta la cima. Para eso se tomó mucho esfuerzo, hasta la cima. Tenemos esa escena del proceso de Moisés esforzándose juntamente con sus dos varones que iban, hermanos, hasta llegar a la cima. Y luego tenemos la otra escena que es en un valle. Mira, la cima, Moisés con dos varones. En el valle, en lo hondo, Josué con su ejército. Entonces aquí hay dos escenas. Y lo que ocurre en este monte revela una gran verdad eterna para nosotros. ¿Cuál es esa gran verdad? Esa gran verdad es que la unidad del pueblo de Dios abre el camino para que su gloria, la gloria de Dios, se manifieste a nuestro favor. La unidad del pueblo de Dios, lo voy a volver a repetir porque esto es bien importante. Porque nosotros a veces queremos ver la gloria de Dios como iglesia. ¿Y por qué es que muchas veces no experimentamos la gloria de Dios como iglesia? Porque no hay unidad. Entonces, a lo que voy, mi amado hermano, es de que la unidad del pueblo de Dios abre el camino para que su gloria, la gloria de Dios, se manifieste en medio de su pueblo. Cada uno, noten esto, que cada uno tenía una función diferente, pero un solo propósito. Cada uno tenía una función diferente, pero había entre ellos un solo propósito. ¿Cuál era ese propósito tan importante? El propósito era la victoria del pueblo de Dios. No solo la propia, no solamente yo quiero ver mi victoria. No. Ellos no tenían esa palabra o esa palabra en su mente ni en su corazón. Aquí no se trata de mi victoria. Aquí se trata de nuestra victoria. Eso es lo que estaba pasando aquí, mi amado hermano. Dios obrando. La batalla, hermanos, ¿verdad? Entonces, cada uno tenía diferente función, pero un solo propósito: la victoria del pueblo entero. No solo la propia. Hay veces que nosotros buscamos solamente nuestra propia victoria y no nos importa si el pueblo está en victoria o está derribado. Ellos no pensaban así. Para ellos, si mi hermano es derrotado, yo soy derrotado. Si mi hermana está en victoria, yo estoy en victoria. Entonces ellos buscaban la victoria del pueblo entero. Cuando el pueblo camina en unidad, es entonces que la gloria de Dios se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Y tengo aquí un punto, hermanos, ¿verdad? Que mira, la batalla, hay muchos de nosotros que entramos en batallas espirituales, en guerras espirituales, pero a veces no sabemos cómo dirigirnos. A veces no sabemos cómo entrar a esa batalla. Y cuando estamos ya dentro de esa batalla no sabemos qué hacer o cómo lograr la victoria. Entonces la batalla requiere de algo. Y a veces que perdemos esas batallas espiritualmente hablando, porque lo que estas batallas requieren a veces no lo ponemos por obra. La batalla requiere, hermanos, la combinación, una combinación. La combinación de intercesión y acción. Allá estaba Moisés intercediendo por el pueblo de Dios, y acá abajo había acción. A veces nosotros entramos en una batalla con intercesión, con oración, pero no hay acción. Y así no se puede vencer una batalla.
Mira lo que dice el versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Wow. Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Aquí hay algo tremendo. Algo poderoso hay aquí. Y esto nos da un principio bíblico sobrenatural, iglesia, que nos despierta a la realidad de lo que verdaderamente acontece en la zona espiritual. Mira, antes de las cosas manifestarse literalmente en la tierra, primeramente se genera en el mundo espiritual. A veces nosotros somos al revés. A veces nosotros primeramente queremos ver que las cosas se suceden aquí en la tierra y después allá en lo espiritual. No, es al revés. Antes de las cosas manifestarse literalmente en la tierra, primeramente se generan en el mundo espiritual. Moisés está revelando, hermanos, un principio muy poderoso aquí a nosotros. Moisés nos está enseñando que la guerra, que la victoria es primeramente la guerra espiritual. Y la guerra espiritual, cuando se vence, nos da acceso a una victoria en el mundo físico. No sé si me di a entender, hermanos. Dice la Biblia que Moisés levantaba sus manos. Dios está demandando. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué nos habla esto? Dios está demandando, iglesia, escucha, mira, Dios está demandando que en este tiempo se levanten intercesores a favor del pueblo de Dios. Intercesores para que Dios nos dé la capacidad de vencer y obtener las victorias contra cada potestad que se levantan contra tus hijos, contra mis hijos, contra tu matrimonio, contra tus finanzas, contra todo lo que quiere derribarte. Hay una necesidad de verdaderos intercesores. Pero ahora quiero que tengamos bien claro, hermanos. Mira, ¿qué es un intercesor? Yo quiero decirte que todo intercesor puede orar, pero no todos los que oran pueden interceder. Déjame explicar esto. Y no que no puedan porque no deben, no. A veces porque no queremos hacerlo. El que intercede apela a Dios en beneficio de alguien más, de otras personas. El intercesor no ora por sí mismo. El intercesor no tiene en su mente el yo. El intercesor dice: Señor, yo estoy aquí a favor de mis hermanos líderes, estoy a favor de los diáconos, estoy a favor del pastor, yo intercedo por él, intercedo por la pastora, intercedo por cada liderazgo, intercedo por tu iglesia, Señor. Y empieza a apelar favores de parte de Dios hacia los demás, no hacia sí mismo. Pero hoy hay muy pocos intercedores. Casi todos oramos: Señor, yo dame, necesito yo, mi familia, mis hijos, mi. Y de tanto mi, te quedas bien mimido, bien dormido. Hermano, mira, un intercedor es alguien que apela, que ora, que clama, que ayuna, hermanos, que hace lo que tenga que hacer a favor de los demás. Moisés no estaba diciendo: Señor, dame la victoria a mí, que la gente vea que con esta vara yo puedo hacer y puedo no, él estaba intercediendo a favor de los que estaban allá abajo en el valle, peleando la buena batalla. Entonces, hermanos, Dios, ¿verdad? Hermanos, dice la Biblia que Moisés levanta sus manos y Dios está demandando que en este tiempo, hermanos, es un tiempo preciso. Dios está levantando que se levanten intercesores, intercesoras a favor del pueblo de Dios, porque hay potestades que se están levantando, hermanos, fuertemente. ¿Sabías tú que Satanás sí tiene muchos intercesores?
que están apelando para, hermanos, a su Dios, a ese Dios, hermanos, demoníaco, para que destruya a la iglesia de Cristo. ¿Sabías tú que ellos tienen un calendario? Y no le quiero dar promoción a ese calendario, pero ¿sabías tú que ellos tienen un calendario donde tienen todo bien organizado? Los meses en los cuales están de ayuno para su Dios Satanás, los meses de que están, hermanos, haciendo tantas maldades para acabar con la iglesia de Cristo. Qué hermoso, hermanos, que la iglesia de Cristo tuviéramos también esa intención de orar, de ayunar a favor, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Pero bueno, mira, hermanos, vamos por aquí porque no me quiero salir del tema. Moisés, hermanos, le estaba haciendo saber a Josué con esto, con esa acción de Moisés levantando sus manos. Y mira, déjame decirte, hermanos, no sabemos por cuánto tiempo. Hermano, si aquí, seamos honestos. ¿Cuántos podemos ser honestos aquí? Acuérdate que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos de aquí aguantarían en la hora de adoración, en la media hora de adoración, estar con tus manos levantadas? Bueno, a veces la levantamos un minuto y ya me cansé. Hermanos, Moisés por horas, no sabemos si fueron 8 horas, 10 horas, no sabemos cuántas horas, con sus manos levantadas. Las manos levantadas se cansan. Por eso es que dice la palabra de Dios que mientras Moisés tenía sus manos alzadas, ese es un tipo de decirle al Señor: Señor, estamos rendidos ante ti, Señor, confiamos, dependemos de ti, Señor. Pero había momentos donde sus brazos se le cansaban, ya no podía resistir y las empezaba a bajar. Pero mientras las tenía arriba, el pueblo de Dios estaba venciendo ahí abajo. Y cuando empezaba a bajar las manos, él notaba que el enemigo era el que empezaba a vencer. Los que apoyaban al líder vieron que Moisés estaba cansado. Fueron, le trajeron, lo llevaron, lo pusieron sobre una roca para que descansara sobre esa roca. Y cada uno le empezó a levantar los brazos y sostenían sus brazos, sostenían su carga. Lo sentaron sobre una roca. La roca tipifica a Cristo, hermanos, ¿verdad? Y entonces ellos empezaban a sostener los brazos de su líder. Es lo que Dios quiere de ti, de mi iglesia. Que tú sostengas las cargas, los brazos de aquellos que son líderes, que de alguna manera funcionan como líderes. Que sostenga los brazos. Vamos a decir, hermanos, mucha gente se enfoca: sostén los brazos de tu pastor, sostén los brazos de tu pastora. Claro que sí necesitamos ese apoyo, claro que sí. Pero yo también quiero involucrar, hermanos, aquellos que trabajan arduamente en la obra de Dios. ¿Cuántas veces tú has sostenido los brazos de aquella persona que está con tus niños ahorita, que los está cuidando para que tú puedas escuchar palabra? Hermanos, mira, aquí vemos esta escena, hermanos. Aquí vemos una poderosa interdependencia espiritual. Primeramente vemos en el monte. En el monte está hablando de lo espiritual. Vemos a Moisés, que representa la intercesión, la autoridad espiritual que conecta al pueblo con el poder divino. Vemos esa intercesión. Salmos 121, versículo 1. ¿Qué nos dice Salmos? Esto mira, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Moisés estaba allí padeciendo: Señor, nuestro socorro viene de ti, porque tú formaste los cielos y la tierra. No hay otro que nos pueda ayudar más que tú, Señor. En lo espiritual, Moisés estaba clamando por ese socorro que viene de lo alto. A veces nosotros buscamos nuestro socorro en las cosas materiales, en otras personas. Buscamos nuestro socorro en el trabajo. Buscamos nuestro socorro en nuestra esposa, en nuestro esposo. Hermanos, y déjame decirte que todo ser humano nos va a fallar, tarde que temprano.
Y a veces estamos buscando el socorro en lugares equivocados, en las personas equivocadas. Pero Moisés decía: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová. Eso estaba pasando en el monte, en el área espiritual. Ahora en lo terrenal, en el valle. Y el valle es un lugar bajo. En el valle son esos momentos difíciles. El valle, bíblicamente hablando, el valle, hermanos, representa momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos de luchas, momentos aún donde estás a punto de morir por alguna situación. En el valle, Josué representa la acción, el liderazgo activo que enfrenta las batallas visibles, creyéndole a Dios. Aquí hay intercesión, aquí hay oración arriba, pero abajo hay acción. Y Moisés creyéndole a Dios en que Él es nuestro refugio, Él es nuestra salvación, Él es, hermanos, nuestro pronto auxilio. Y abajo en el valle, Josué con su ejército peleando, creyendo en ese Dios al cual Moisés está intercediendo. Aquí está, mi amado hermano, ¿verdad? En el valle, Josué representa la acción, el liderazgo activo que enfrenta las batallas visibles creyéndole a Dios. Salmos 60, versículo 12. Mira lo que dice: en Dios, no en el hombre, no en el líder que era Josué, no, en Dios haremos proezas. Y Él, ¿quién es Él? Dios. Y Él aullará a nuestros enemigos. ¿Qué es aullar? Aplastará a nuestros enemigos. Él vencerá a nuestros enemigos. ¿Me entiendes cómo está la unión allí? Moisés en el monte clamando, diciendo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y abajo Josué con su ejército diciendo: en Dios haremos proezas. Y Él, no nosotros, Él aplastará a este enemigo llamado Amalek. Una unidad. Intercesión, acción. Intercesión, acción. A veces hay pura oración pero sin acción. ¿Cómo queremos que funcione? A veces oramos y pedimos a la iglesia que ore por nosotros, por esta petición, por la otra, pero no hay oración, no hay acción de tu parte, de la parte del que necesita ese milagro. Ambos son necesarios. Mira, si Moisés se cansa de orar, el ejército pierde fuerzas. Si Josué deja de pelear, la oración se vuelve estéril. No importa cuánto tiempo Moisés estuviera con la vara alzada, orando a Dios, intercediendo a Dios, no importa cuántas horas o días Moisés estuviera haciendo eso, si allá abajo en el valle no hay acción, la oración de Moisés va a ser una oración estéril, que no va a dar fruto. Se necesitan los dos. Se necesitan los intercedores, pero también se necesitan los hombres y mujeres en acción, peleando, hermanos, por esa intercesión que se está haciendo. Entonces, si Moisés se cansa de orar, el ejército pierde fuerzas. Si Josué deja de pelear, la oración se vuelve estéril. La victoria sucede cuando la oración y la acción se unen. Allí es donde viene la victoria. Hermano, mira, hoy yo vine a hablar, hermanos, con gente que sabe que están en medio de una guerra, que sabe que están en medio de un conflicto. La lucha, hermanos, se ha intensificado. Vengo a hablarle a personas que saben que esa lucha que tenían anteriormente, ahora esa misma lucha se ha intensificado, se ha fortalecido más esa lucha. Bien, hermanos, vine a hablar con siervos que se sienten cansados, hermanos, en medio de esa guerra, en medio de esa batalla. A ti hoy Dios te quiere hablar. A ti que te sientes cansado, a ti que te sientes como Moisés, que ya no puedes más, que ya vas empezando a bajar la guardia, que ya vas empezando a darte por vencido. A ti te quiere hablar hoy el Señor.
Dios le quiere hablar a alguien. A alguien Dios va a despertar. A ti que te sientes cansado, que te sientes cansada, que sientes que por más que luchas no puedes avanzar y sientes que ya la derrota viene a tu camino. A ti que te sientes aquí, quiero decirte que a alguien Dios hoy va a despertar. A alguien Dios hoy va a levantar para que se levanten como Aarón y Hur para ayudarte, para sostenerte, para soportar tus cargas también. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Qué es lo que dice Dios? O mejor dicho, ¿qué es lo que Dios está demandando que se levante en estos tiempos? ¿Qué es lo que Dios está demandando? Hay algo que Dios está demandando para estos tiempos. Dios está demandando que se levanten personas que se unan a la visión. Personas que levanten las manos de sus líderes. De gente que le digan a su pastora: aquí estoy para pelear su batalla, pastora. Aquí estoy con usted, yo camino con usted, pastora. Aquí hay una verdad espiritual muy realista aquí. Mira, a veces luchamos tanto. Y no digo que es malo, es bueno. Pero a veces luchamos tanto, nos esforzamos tanto por el ministerio que Dios nos ha dado. Y debemos de luchar, claro. Pero a veces luchamos tanto por el ministerio. Y yo quiero decirte una verdad espiritual: que ningún ministerio triunfa solo. Ninguno. No importa cuánto tú te esfuerces. No importa si tú eres líder de escuela dominical. No importa cuánto te esfuerces. Tu ministerio no va, hermanos, a triunfar solo. Necesitas el apoyo de un equipo. Necesitas, hermano, ningún ministerio triunfa solo. La iglesia, hermano, necesita, ¿verdad? Tanto a los Moiséses, que son los intercedores, como a los Josuéses o Calebs, hermanos, que digan: en Dios haremos proezas. Que cada equipo, que cada ministerio diga: sí podemos, juntos, en Dios vamos a hacer cosas grandes en este ministerio. En Dios vamos a alcanzar almas. En Dios vamos a derribar muros. En Dios, sí, hermanos, se necesitan ambos, los intercesores como los trabajadores, como los que están dispuestos a pelear la buena batalla. La unidad entre los que están en el monte y los que están en los valles es lo que trae el avance, es lo que trae la victoria y el mover del Espíritu Santo en una congregación. ¿Qué significa esto? Que cuando usted está enfrentando una batalla, ya sea física, ya sea mental o espiritual, no solo pidamos apoyo a la iglesia para que oren y interceden por nosotros, sino unámonos, seamos parte del ejército del Señor para vencer toda batalla. Porque hay veces que pedimos, y eso es bueno pedir, a veces que pedimos oración por una necesidad en el hogar, oración por nuestra vida personal, oración por un trabajo, oración por esto, hermanos, pero es todo lo que hacemos, pedir oración, pero no hay acción de parte de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros orar por ti para que Dios te dé un trabajo, que te dé un empleo que tú vas a suplir en tu hogar si tú no sales a ir a buscar trabajo? ¿Cómo? Esa oración va a ser estéril. ¿Cómo vamos a orar por ti, por sanidad, si tú dudas en el poder de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a orar por ti para que Dios, verdad, restaure tu matrimonio, tu hogar, que Dios alcance a tus hijos y que tus hijos vengan a los pies de Cristo? ¿Cómo vamos a poder orar así si tú no te esfuerzas ni siquiera para estar aquí en la iglesia tú mismo? ¿Cómo quieres que tus hijos vengan cuando tú ni siquiera eres, ¿cómo se dice?
perseverante en las cosas del Señor. Entonces, cuando tú vengas a pedir oración por algo, una necesidad en tu hogar, en tu casa, asegúrate que tú ya estás listo para que cuando aquellos intercedores empiecen a orar por ti, que tú estés listo para ponerte en acción. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, ya me adelanté, ya te dije. Pero analicemos, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En este otro segundo punto, mira. La victoria es el fruto de la unidad del pueblo de Dios, no de un individuo. Versículo 13, en el capítulo 17 dice: y Josué deshizo. Wow, mira qué palabra usa. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Wow. Mira aquellos que no sabían usar las espadas. Mira aquellos que quizás decían, pues ¿qué es esto? ¿Cómo se usa esto? Mira, dice que Josué deshizo a Amalek, a un ejército de guerreros, a un ejército poderoso. Josué lo deshizo a filo de espada. Y aunque el texto dice Josué deshizo a Amalek, todos sabemos que la victoria fue el resultado del trabajo en conjunto. Porque Josué no peleó solo, peleó con un ejército que se atrevió a creerle a Dios. Entonces, mira, aquí tenemos esto bien importante. Moisés intercedió. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Moisés estaba intercediendo. Moisés intercedió, hermanos, clama a mí y yo te responderé. Aarón y Hur sostuvieron ese peso que tenía Moisés, ¿verdad? La palabra de Dios dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Josué allá abajo en el valle luchó, peleó. La palabra de Dios dice: sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo de ellos ni te desanimes. Estás viendo toda la secuencia, que había intercesión pero también acción. Y por último, el pueblo. Se ha hablado de Moisés, se ha hablado de Aarón, se ha hablado de Hur, se ha hablado de Josué, pero ahora aquel pueblo, el pueblo tuvo una gran parte aquí. El pueblo obedeció, el pueblo le creyó a Dios, el pueblo le creyó a sus líderes, se sometió a sus líderes y obedeció. Y por eso es que tuvieron la victoria. Tuvieron la victoria por 4 puntos bien importantes. Pero había personas intercediendo, había personas sosteniendo el peso de los unos a los otros y animándose. Había personas luchando, peleando la buena batalla, y hubo personas que obedecieron a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué una iglesia a veces no prospera en las victorias de las tinieblas? Porque a veces cada uno queremos hacer nuestra propia voluntad. A veces no queremos someternos a nadie. A veces hay intercesión, sí, pero no hay acción. A veces el pueblo de Dios no obedece, no se somete. Entonces, por eso es que a veces vemos tanta derrota dentro del pueblo de Dios. Pero Dios nos está dando, hermanos, una clave de cómo vencer como iglesia. Aplicación personal: la victoria sucede cuando la oración y la acción en obediencia a la palabra de Dios se conectan. Se conectan. Mira, si en la iglesia se levantan esos Moiséses intercediendo a tu favor, pero si tú no te esfuerzas y dejas de pelear, y si tú dejas de pelear la buena batalla, si no hay acción de tu parte, entonces la oración de esos intercedores se vuelve estéril. Y no es que la iglesia no tenga poder cuando se ora por ti, sino que no puede haber resultados en la oración sin acción. Hay personas que a veces dicen de diferentes iglesias, o aún de esta o de cualquier otra iglesia: no, pues oran por mí y oran y nada sucede. ¿Qué crees que está pasando? ¿Será que la iglesia no tiene poder en lo que está orando? ¿O será que tú no has entrado en acción por lo que se está orando? Entonces no le eches la culpa a la iglesia.
Que no pasa nada cuando se ora por ti y nada sucede. Analiza, ¿estás haciendo? ¿Estás en acción para que esa oración tenga efectividad? Y con esto yo quiero concluir. Y le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar, hermanos, a entonar algo suave. Pero mira, ¿cuántos están de acuerdo, iglesia? En que hoy necesitamos esos Moiséses, verdaderos hombres y mujeres de Dios, que se levanten a interceder a favor del pueblo de Dios. Hoy necesitamos esos Moiséses. Hoy necesitamos esos Josués. Y cuando hablo de estos varones, también van incluidas las mujeres. Necesitamos esos Moisés, esos Josués, que le crean a Dios en las adversidades más grandes, que le crean a Dios. Esos Moisés intercedores, que saben que no dependemos de nosotros, sino que dependemos del poder de Dios, y que claman a tu favor, que claman por tu bienestar, que claman por tus hijos, que están clamando por tu matrimonio, que están clamando por tu empleo, que están clamando por tus finanzas. Necesitamos esos Moisés, hombres y mujeres intercedoras. Pero también necesitamos esos Josuéses, que crean en la palabra de Dios, que se comprometan a levantarse y pelear la buena batalla, aunque la batalla que parezca imposible. Pero necesitamos esos Josuéses que digan: yo le creo a Dios. Quizás no sé cómo usar la espada para pelear, quizás no sé esto, no sé lo otro, pero lo que sí sé, que ese mismo Dios que liberó al pueblo de Israel es el mismo Dios que ahora pelea a favor de mío. Pero también necesitamos esos Aarones, esos Ur. Porque por muy espiritual que sea tu líder, por muy espiritual que sea, por muy lleno del Espíritu Santo que sea, ese líder se va a cansar. Ese líder se cansa. Ese líder siente desmayar muchas veces. Hay momentos en que ese líder desea, anhela tener un Ur a su lado, tener un Aarón a su lado, para que sostenga sus brazos. Pero hay personas que dicen: pastor, yo sostengo sus brazos, y cuando lo estamos así, lo agarran de aquí y ponen más carga en ellos. Los brazos no se agarran de aquí, porque con tu peso, cuando te canses, tu peso va a caer sobre ese líder. Si vas a alzar los brazos de tu líder, agárralo, sosténlo hacia arriba, sostén esa carga que él ya casi no puede llevar, por falta de Urs, por falta de Aarones. Pero uno de los más importantes también, y sobre todo, necesitamos a un pueblo que verdaderamente le crea a Dios y sea obediente al llamado que Dios tiene para su pueblo. Cuando seguimos leyendo en la palabra de Éxodo capítulo 17, en el versículo 15 en adelante, no vamos a ir allí, pero dice la palabra de Dios que cuando Dios le dio la victoria a su pueblo, que allí mismo, en ese campo de batalla, Moisés levantó un altar para glorificar a Dios. Un altar
donde todos sabían que allí Dios les dio una de las victorias más grandes que jamás fue escrita. Te voy a pedir que te pongas de pie, pueblo. ¿Sabe lo que hoy necesitamos hacer? Mira, siento en mi corazón decirte esto, iglesia. ¿Sabe lo que hoy necesitamos hacer? Yo sé que Dios a ti te ha dado muchas victorias. Yo sé que a ti Dios te ha dado muchas victorias ya. Pero te has acordado de levantar un altar para Dios por esas victorias que te ha dado. Le has agradecido a Dios verdaderamente, un agradecimiento genuino. Has levantado un altar para Él en todas esas áreas que Él te ha dado la victoria. Hoy necesitamos hombres y mujeres que se atrevan a levantar un altar para el Señor. ¿Por qué no vienes al altar? Quiero hacer una invitación al altar. Esta va a ser tu manera de decir: Señor, me he olvidado de levantarte un altar, Señor, y tú me has dado muchas victorias. Hoy yo vengo a ti, Señor. Hoy aquí estoy, Señor, y quiero levantar un altar a ti, Señor. No vengas a pedirle ahorita al Señor, no, eso tendrá su tiempo. Ven y levanta un altar para Jehová tu Dios. No te olvides, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te rescató del hoyo. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sacia de bendición tu vida. No te olvides de levantar un altar. No te olvides. Sé tú ese altar, para ser tú ese sacrificio vivo, agradable al Señor en ese altar. Sé tú esa ofrenda que Dios está pidiendo de ti. Le voy a pedir a los que me ayudan a orar que por favor empecemos a interceder. Pero hermanos, queremos orar por todos, una breve oración, pero que no se nos vaya nadie sin haber orado por ellos. Bendito Dios. Señor, te damos